sin acceso a la educación, la situación de las mujeres sordas es muy difícil, aunque ellas tal vez por su falta de información, de integración a la sociedad, no ven la educación como una solución. Pero para los que trabajamos con ellas, sí, es muy importante que la mujer sorda tenga acceso a una educación de calidad, educación que le permita desarrollar las potencialidades que todo ser humano trae. La mujer sorda está discriminada, se podría decir. Su acceso al trabajo básicamente son trabajos de tipo servicios, limpieza, auxiliares de bodega, etcétera, etcétera. Hay mujeres que han llegado a la universidad, se han graduado de profesores y sin embargo no pueden encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque no conocen el español. Porque su lengua de señas es su lengua materna, por así decirlo, ¿verdad? Su lengua nativa, con la que se defiende, con la que ven el mundo, con la que construyen una realidad. Pero, desgraciadamente, persiste la antigua creencia de que la persona sorda no tiene limitaciones mentales. Hay 3 ideologías dominantes sobre la educación de la persona sorda. Una, que la persona sorda es incompetente, es mentalmente incapaz. Está condenada a muerte, se puede decir, por eso la marginan, por eso no es tomada en cuenta. 2, la persona sorda puede aprender, pero hasta cierto límite. El límite no es de la persona sorda, sino de la persona que le enseña, del desconocimiento de su lengua y su cultura. La tercera habla precisamente de la persona sorda como una minoría lingüística, que puede aprender si se le da información en su lengua, si aprende el español como la segunda lengua. Porque aquí quiero puntualizar algo. La lengua del mundo oyente en que el sordo tiene que participar es el español. Y si el sordo no tiene acceso al español escrito, muy difícilmente va a poder hablarse de integración, de inclusión, de participación. Eso es un grave problema. Por eso nosotros los sordos, que más o menos la Federación Mundial también exigimos que desde que nace un bebé sordo sea expuesto a la lengua de señas, igual que cualquier niño oyente. Ejemplo, mis nietos, yo no les he enseñado señas, pero ellos de ver llegar a los sordos, de ver que mis hijos me hablaban en señas, ellos aprendieron. Es una forma natural, un baño de lenguaje para aprender una lengua. Y eso a los sordos se les niega. ¿Por qué? Porque el 90% de los sordos son hijos de padres oyentes. Y los padres oyentes les hablan. Es como para ustedes nacieron y sus padres les hablaron chino. Y si no conocen el chino, ¿cómo van a hacer? Ese es un grave problema. Y aún así, no para entrar en polémicas, pero la verdad es que se busca siempre una solución médica a la sordera. Cuando la solución no es un implante, un aparato, una operación, un entrenamiento de lenguaje a largo plazo, no. Es aprovechar que ellos tienen su propia lengua y su lengua les permite participar, aprender. Eso es lo que necesitan las personas sordas, pero eso es importante que la lengua de señas sea reconocida. Nosotros los sordos hemos pedido a la Asamblea el año pasado que constitucionalmente se reconozca la lengua de señas como la segunda lengua nacional del país, porque hay una minoría grande de personas sordas que tienen limitados sus derechos, su acceso a la información, a la opinión. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de su lengua de señas. A la primera pasada se la aprobaron, primero dio a la nueva asamblea lo apruebe, porque es una necesidad, es la base, la raíz, por así decirlo, para desarrollar otros aspectos de la persona sorda. Pero eso es tan importante la lengua de señas, tan importante su divulgación, tan importante la visión del mundo, porque mire, los sordos somos visuales, no auditivos.
Y como visuales desarrollamos estrategias para buscar respuestas a las interrogantes que nos plantea la situación. Pero si los sordos, a pesar de ser visuales, no tienen una lengua que les permita comunicar, discutir, debatir, van a tener siempre problemas. Todo niño tiene derechos, desde que nace trae el derecho a ser parte de su familia, a integrarse, a desarrollarse. Un niño necesita comunicar, un niño necesita tener, digamos, contacto con personas que hablen su misma lengua. Para mí, el problema que tienen los sordos son los padres que no saben enseñar. Y algunos aprenden, pero mal, ¿verdad? Y casi siempre a la madre la dejan en el papel de intérprete del hijo sordo. Pero el sordo no integra con los demás, ni los vecinos, ni los amigos, ni la familia. Es más, la familia a veces es la peor piedra de tropiezo para una persona sorda. ¿Por qué? Le dicen que el niño pobrecito está enfermo. Eso era la experiencia, por ejemplo, de mía con mi madre. Lloraba porque era sorda, aunque se esforzó mucho por enseñarme. Ella pensó, si no puede hablar, si no puede oír, que lea. Ella fue la que me inculcó a mí la lectura, el amor a la lectura. Así que la lengua de señas es un derecho lingüístico reconocido por la Federación Mundial de Sordos, que es un órgano de consulta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas reconocen los derechos lingüísticos de las personas sordas. Y sin embargo, no todos los países lo plasman en su constitución. Un derecho lingüístico a expresarse en su lengua de señas. Ustedes ven que están resurgiendo la enseñanza del náhuatl, porque es un derecho lingüístico de los habitantes salvadoreños. Pero a las personas sordas, ¿qué? Tenemos otra cultura, tenemos otra forma de ver el mundo, de contactarnos, de resolver los problemas, de enfrentar la realidad. Tenemos todo, pero desgraciadamente nuestra lengua no es tomada en cuenta. En primer lugar, primero, más que nada, gracias a mi mamá aprendí a leer, aprendí el español escrito. Y a oír, pues leyendo los labios, porque si tú sabes el español, puedes leer los labios. Pero si no sabes español, por muy buena lectura labial que se tenga, no se entiende. Es como dominar un idioma, pues. Ahora bien, hace años conocí a una señora, Eileen Girón, que había fundado una cooperativa para ayudar a las personas con discapacidad. Y casualmente había llegado yo a audición invitada por la Asociación de Padres para explicar mi vida a los padres que estaban ahí. Entonces una de las profesoras me escogió para llevarme allí porque quería que me conocieran. Porque la verdad, yo miraba al fondo de la sala a las profesoras de sordos ahí removiéndose y decía, es sorda, no es sorda, ¿cómo es que habla tan bien el lenguaje que tiene? Es sorda, decían, ¿verdad? Al final, cuando yo dije, todo esto lo digo porque yo nací sorda. Ya ven, dijo una de ellas que era famosa, era muy buena terapista. Así fue como las profesoras a mí me ayudaron bastante a mejorar mi habla, que no crean. Aún ahora tengo disglasias audiógenas y ¿qué voy a hacer? No las oigo, no me oigo. Bueno, estando ya ahí trabajando, vi que los sordos no leían, no podían escribir, no entendían, incluso usaban lengua de señas. Y yo, pues, los sordos aprendemos a la mímica, a los mates, mi papá, por ejemplo, cuando yo le decía a mamá que quería comer eso, mi papá me decía, ¿eso cómo se llama? Y me obligaba a decirlo, si no, no me lo daba. Y yo bien brava con él, pero vaya, tenía que decir las cosas, o sea, me obligaban a hablar. Segundo, yo miraba que esos sordos, la familia, y no me parecía justo, pues, porque yo tuve oportunidades, privilegios
todo, y cómo era posible que otras personas sordas no la tuvieran, mucho más inteligentes que yo. Así que en la cooperativa empecé pues, a ver a los sordos, a aprender de los sordos también, a conocer su vida, su mundo, porque ellos decían, porque Griselda es sorda y no nos habla en señas. Entonces aprendí señas, aunque primero aprendí el ASL, porque vino un gringo que decía que no había lengua de señas en El Salvador, y nos estaba enseñando la lengua de señas americana. Y yo la aprendí, pero cuando decidí fundar la asociación para luchar por los derechos, entonces me di cuenta que muchos sordos no me entendían, y me di cuenta en los recesos antes de empezar a trabajar que ellos usaban señas que yo no conocía. Entonces yo me di cuenta que yo estaba hablando otra lengua. Les pedí perdón, les pedí que me ayudaran, y así fue como empezó. Hace 40 años, por así decirlo. Siempre que hay un grupo de sordos y dos hermanos nacen sordos, ellos desarrollan su lengua, como los gemelos que nacen y se crían juntos. Igual pasa cuando un familiar es oyente, pero quiere comunicarse con el familiar sordo. Ellos inventan unas señas, se puede decir, pero visuales. Son visuales. Y ahí es como va evolucionando la lengua de señas. Si estos muchachos sordos llegan a una escuela de sordos, entonces allí ellos son como el caldo de cultivo de la lengua de señas. Por eso las escuelas de sordos en todo el mundo es la cuna de las lenguas de señas. Es bien difícil ser un pionero en algo que antes no se ha hecho, es muy difícil. Pero he visto, han venido sordos de otros países, ¿verdad? Y ellos han visto aquí en El Salvador características de la comunidad sorda que no hay en otros países. Porque desgraciadamente yo como mujer fui líder, fui fundadora de la asociación, empecé la lucha por los derechos de las personas sordas. Y eso permitió, como me decía Alan Fernández, Griselda, si usted hubiera sido hombre, las mujeres cómo estarían, porque ellas se identifican conmigo. Muchas sordas me dicen que como ellas defienden también los derechos de las personas sordas, las personas oyentes que quieren manipularlas les dicen, vos igual a Griselda. Y ellas se sienten orgullosas porque dicen, ella es mi modelo, ¿verdad? No dicen con esas palabras, pero sí han entendido mis objetivos. Así que el mayor aporte pudo haber sido darles a ellos, a la mujer sorda, una identidad como sorda. Porque ellas, pues, como les decía al principio, en una sociedad machista como la nuestra, que una mujer sobresalga es un choque, ¿verdad? Los sordos son varones, son más pasivos, pero hasta la fecha yo no he visto que haya un sordo líder. Yo siento que se sienten como apabullados, porque para bien o para mal, soy profesional sorda. Y como profesional sorda, pues, pude desarrollarme. La palabra inclusión se oye bonita, ¿verdad? Pero no es más que un invento de la sociedad oyente para tenernos en paz. Pero si ustedes les preguntan a los ciegos, a los de silla de ruedas y especialmente a los sordos si se sienten incluidos, no. En primer lugar, no somos escuchados, porque no lo somos. Si no hablamos el lenguaje que ellos quieren, no somos escuchados. Si no participamos como ellos quieren, igual. La inclusión pues, es como una máscara política para mantenerlos tranquilos. Pero no, para empezar, ¿con qué lengua? Y para incluir a una persona es necesario hablar el mismo lenguaje, participar de las mismas vivencias. ¿Cuáles? Yo no sé, no por molestarles, pero yo les pregunto, ¿ustedes han interactuado con personas sordas? ¿Saben cómo es el pensamiento de una persona sorda? ¿Saben ustedes cómo se sienten? O piensan, pobrecitos.
Por eso porque yo no solo soy parte de la comunidad sorda, también tengo amigos con diferentes discapacidades, siempre los apoyo a ellos en su lucha. Y siempre digo, ellos saben en sus pellejos cómo se sienten. Así que para nosotros los sordos, como les repito, hay en la televisión cuadritos. Pero los sordos dicen, no entienden. Muy chiquitos, no se ve bien. Oh, ¿de qué están hablando? En otros países, los sordos son reconocidos como minoría lingüística. Tienen acceso a la lengua escrita de su país desde que van a la parvularia. No se gradúan de bachilleres si no saben leer ni escribir como se debe de acuerdo a su nivel. Van a las universidades, tienen acceso a toda la tecnología y viven bien, en el sentido de que como están graduados, se dominan la lengua, no tienen problemas. Pero no hay inclusión, por así decirlo. Tal vez allá lo que podríamos decir no se discrimina por raza o por minoría, por lenguaje, sino que se les acepta. Eso es lo que quisiéramos aquí. No que se burlen de nosotros, no que se aprovechen de nosotros, no que nos ignoren porque no entendemos. Mi nieta tiene 4 años y yo no le entiendo a veces la lectura labial. ¿Qué decís? Y él habla mal. Entonces, el pobre no sabe leer ni escribir, entonces me empieza a hacer así. Según él está escribiendo. Ay, mi amor, no te entiendo. Llévame a donde querés y señalame. Va. Fíjense, esa, no quiero decirle, la necesidad de comunicar es más grande que la barrera del idioma. Y tenemos que ver cómo la atravesamos. Porque en este país yo me siento discriminada por 3 motivos: por ser mujer, por ser sorda y por ser vieja. Esas son las discriminaciones. Ya las llevo contadas, vaya, ¿qué vamos a hacer? La gente es chistosa. Entonces Griselda, que es una mujer sorda, que pudo desarrollarse, pero unos padres que sí se preocuparon, peleoneras, sí. No me gustan las injusticias, porque eso es algo que los padres nos metieron en la cabeza. Una injusticia no puede ser tolerada. Y luego los poetas, por ejemplo, Roque Dalton, este país es esencialmente injusto. Y créanme, yo lo he visto cuando viajábamos a buscar señas entre los campesinos sordos. Qué injusticia, era una cosa que daba rabia. Usted no se puede quedar con los brazos cruzados, pues tiene que hacer algo. Aunque sea un poquito, usted le da, comparte lo que tiene. Esa es la lucha. Aunque no crea, no, a veces se gana envidia, se gana celos, se gana, en fin, un montón de sentimientos negativos, pero uno aprende a sobrellevarlos. Porque la vida es corta para amargársela con tantas cosas. Porque hay tanta organización de mujeres, pero no veo yo resultados. Yo conozco a una mujer maltratada por su marido, ya se separó de él, pero porque el hombre está preso. Pero ella sufre y yo le digo, mira, preferirías que esté contigo y te siga pegando. No, y tienen 2 hijas ya adolescentes, y ese ejemplo que eres para tus hijas. No, y entonces se ponía a llorar. Ella se siente impotente para salir, tiene una depresión profunda y no logra salir. Y está medicada desde hace 15 años. Y yo le digo, deberías de parar eso porque te vas a enfermar. Tienes que asumir tu vida como sea. Uno siempre va a salir adelante, déjalo. No te pongas en ese plano que te mereces lo malo, porque no te lo mereces, eres hija de Dios. Como hija de Dios, yo no te trajo al mundo para que vengas a sufrir así. Nada. Y es que no hay cómo hacer, entonces yo pienso que las organizaciones de mujeres deberían de fortalecer a las mujeres y la mejor forma es a través de la información, informándoles.
informándoles, diciéndoles a dónde acudir, cómo acudir, porque también los hombres, con perdón de ustedes, se creen que porque son hombres se les debe pleitesía. No es así. Dios nos hizo varón y hembra y somos mitad hombre, mitad mujer. Eso dice. La parte femenina mía también tiene una parte masculina.